Hace más de 2000 años, los antiguos íberos hacían gestos rituales en sus santuarios. Gestos completamente idénticos a los que hoy realizamos en nuestras iglesias. Los exvotos ibéricos son la manifestación de una religiosidad cuya huella se ha perdido en las grietas de los lugares sagrados que los príncipes de Occidente tenían en la Baja Andalucía. Santuarios como Collado de los Jardines o la Cueva de la Lobera son la prueba más evidente del poder político y religioso de un pueblo cuyo legado hemos heredado envuelto en sombras. Conocidos en tiempos modernos como muñecos o confundidos con imágenes de santos, la intrahistoria de los exvotos ibéricos permite acercarnos a una sociedad de la que, a falta de poder descifrar su escritura, todavía cuenta con muchos enigmas por resolver. Ser Historia, Cadena Ser. El mundo ibérico, el mundo de los iberos, o los íberos, a pesar de ser muy nuestro, es todavía uno de esos grandes desconocidos. Poco a poco, proyectos como el Viaje al tiempo de los iberos, de la Diputación de Jaén, nos acerca a la historia de este pueblo cuyo legado histórico y arqueológico es increíble, y esto hay que decirlo con letras mayúsculas. Los que seguís el programa y me conocéis sabéis que lo mío es la egiptología y que en muchos casos quizá dejamos un poco de lado lo que es realmente nuestro, nuestra verdadera arqueología, nuestra verdadera historia, y bueno, quizás hundido un poco en la sombra por estas otras grandes culturas contemporáneas de la antigüedad, ¿no?, como Grecia o Roma. Sin embargo, el mundo ibérico, sus santuarios y exvotos, ahora hablaremos de ellos, son una de esas señales de identidad de una cultura que paulatinamente fue disgregándose precisamente por el mundo romano más o menos hace unos 2000 años. Carmen Rueda, bienvenida a Ser Historia. Hola. Lo primero, Carmen, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que no te encuentras bien, no has podido ir a la cadena SER en Jaén y nos atiendes desde casa, así que bueno, muchísimas gracias por este esfuerzo que haces en atendernos. Hay que decir que Carmen es miembro del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y es experta en todo aquello relacionado con el mundo de los exvotos, los santuarios y la religiosidad. Carmen, ya en la temporada pasada tuvimos a Juan Eslava Galán hablándonos de los iberos, y queríamos profundizar un poco precisamente en tu especialidad, en la religión. ¿Qué es un exvoto? ¿Cómo podríamos definir un exvoto ibérico? Bueno, un exvoto, en términos generales, es un icono. Es un reflejo nunca directo, sino que está regido por una serie de códigos religiosos, ¿no? Y es una especie de reflejo del orante, del practicante, de sus peticiones y de su actitud de súplica. Uh-huh. Pensemos que cuando hablamos de exvotos son estas figuritas también, ¿no?, de tamaño muy variado, las encontramos de metal, de bronce, que ahora hablaremos de ellas, o incluso mucho más grandes. Bueno, las de bronce suelen ser unos pocos centímetros, y las de bronce, pues como las famosas damas oferentes del Cerro de los Santos, que luego también hablaremos de ellas, algunas de más de 1 metro de altura. ¿En qué marco cronológico nos movemos? Cuando hablamos del mundo ibérico, de los iberos, ¿en qué marco nos movemos? En términos genéricos, ¿no? Aunque tienen sus propias dinámicas particulares, porque el área ibérica es muy extensa y muy diversa, estamos hablando de un finales del séptimo, principio del sexto, antes de nuestra era, hasta la plena adopción, que no es tampoco ni homogénea ni genérica, de Roma en la península ibérica, que depende de los territorios, de los intereses políticos y también de los focos de resistencia, que podría estar en términos genéricos el siglo I después de nuestra era. Uh-huh. Y estos exvotos de bronce,
que precisamente se acaba de inaugurar hace poquitos meses en Castellar, un pueblecito de Jaén, un pequeño museo donde se ofrece al visitante una magnífica colección de exvotos ibéricos. Estos exvotos de bronce, como digo, solamente se daban no era una tradición generalizada, ¿no?, por todo el mundo ibérico, sino que solamente se dan en puntos muy concretos, ¿no? Sí. Son signos que definen territorios concretos y aparecen en santuarios muy puntualmente. Los dos santuarios que más exvotos poseen y que reflejan un signo identitario son Collado de los Jardines y Los Altos de Sotillo en Jaén. Son dos santuarios relacionados, dependientes, creemos, de la ciudad de Cástulo, ¿no?, y de su territorio. Pero también tenemos otros santuarios del sureste donde aparecen de forma más puntual, porque en Castellar y en Despeñaperro estamos hablando en total conocidos, porque otra cosa muy importante es la diáspora que ha sufrido este tipo de material, conocido en torno a los 9.000 votos entre los dos santuarios. Sin embargo, hay otros espacios de culto que también poseen pequeñas muestras de este tipo de religiosidad, como el Santuario de la Luz en Murcia o el mismo Cerro de los Santos, que de forma muy puntual presenta este tipo de ofrendas. Es curioso lo que tú dices, la diáspora de estos pequeños objetos, que la tradición popular los ha llamado, en el caso de Collado de los Jardines, como muñecos, ¿no? Muñecos. Son esas pequeñas figuritas de bronce de apenas unos centímetros, de 10 como mucho, más o menos, que de forma antropomorfa o tienen otro aspecto. Antropomorfa, incluso representan también partes del cuerpo. ¿Y cuál era el significado que se podría dar a estos exvotos? Por ejemplo, la forma antropomorfa, ¿son representaciones de divinidades, de personajes? No, siempre estamos hablando de la representación de oferentes, de practicantes, de devotos, ¿no? Tenemos un exvoto en concreto, además muy particular, porque dobla, incluso casi triplica el tamaño de un exvoto normal, que creemos que puede ser la representación de una divinidad. Es muy particular, está en la Fundación Rodríguez Acosta, un exvoto bellísimo para quien pueda pasarse por la fundación. Es de la colección Gómez Moreno, ¿no? Y es un exvoto de una madre amamantando a un niño. Y creemos que representa una divinidad nutrífera. Pero el resto de los exvotos son siempre representaciones de los dedicantes, de la gente que va al santuario y deposita su ofrenda y refleja con esa ofrenda el tipo de rito específico que desarrolla. Este exvoto que acabas de comentar de una mujer amamantando al niño, de una tradición propiamente oriental, ¿no? Muy mediterráneo. Lo que nos está hablando de, que luego ha devenido en nuestra cultura con las figuras de Isis, con el niño, con la Virgen María, con el niño en el regazo, que lo que nos está hablando también de esos contactos con el mundo oriental de la cultura ibera. Por supuesto, además tenemos que entender la cultura ibera como parte del Mediterráneo, ¿no? No hay que, como se ha hecho tradicionalmente y de forma equivocada, aislarla, ¿no? Formaba parte de ese círculo de relación, de transmisión de ideas, también, de modelos. En efecto. ¿Dónde podemos encontrar estos exvotos? Se depositaban en santuarios, ¿no? ¿Dónde? Quizás los santuarios los acabas de mencionar, pero ¿qué funcionalidad tenían? Bueno, realmente era reflejo de la petición o del rito específico, ¿no? Son muy interesantes porque reflejan el ciclo de la vida. Fundamentalmente los ritos de paso, que eran muy importantes en este tipo de santuario. El rito de paso de edad, a una edad madura, a la edad necesaria para el matrimonio y para la reproducción social. Eso era muy importante. Entonces tenemos algún tipo de votos de jóvenes, muchachas y muchachos con largas trenzas, con un vestido ritual específico, porque eso es otro de los aspectos de la riqueza de este tipo de materiales, que nos habla también de vestidos rituales, de vestidos y de prendas específicas que se utilizaban en los ritos, ¿no? Los ritos de pareja eran muy importantes, los ritos de fecundidad y los ritos relacionados con la aristocracia,
también con la guerra y con siempre ese halo de memoria heroica que siempre está presente en la ideología ibera. De alguna forma, por lo que dices, se puede entrever que los exvotos nos ayudan a reconstruir de alguna forma la vida cotidiana, ¿no?, de este pueblo. Más bien las prácticas religiosas. No hay que olvidar que no reflejan actitudes cotidianas, reflejan actitudes religiosas vinculadas posiblemente a días concretos, a peregrinaciones, a celebraciones específicas. Entonces, más bien refleja todo lo contrario, reflejan actitudes específicas ante la divinidad. Hace unas semanas, cuando tuve la oportunidad de visitar contigo el Museo de Castellar, ahí había algunos exvotos bastante curiosos, ¿no? A mí me llamaba la atención, te decía esto de los vestidos de la vida cotidiana, porque algunos exvotos, pues eso, iban con el traje, las damas, lógicamente, esos trajes tan engalanados, no parecidos con los rodetes en los laterales como la dama de Elche, pero había otros exvotos de personajes, de niños o de niñas, algunos de ellos con unas trenzas, con un vestido, con una faldita corta. Yo te decía un poco eso, nos ayuda a reconstruir un poco el aspecto. ¿Esos vestidos que llevan son vestidos expresamente rituales o son trajes convencionales de los que ellos utilizaban en su vida diaria? Depende del tipo, ¿no? Eso estamos hablando de un conjunto numerosísimo y bastante heterogéneo, ¿no? Depende del tipo. En algunos casos sí creemos que se pueden delimitar prendas específicamente de uso ritual. En otros casos lo que interesa es mostrar el rango social. Los votos nos dan lecturas muy claras de jerarquización social, ¿no? Nos hablan de la aristocracia, pero también nos hablan de las clientelas. Eso es uno de los aspectos más importantes del estudio de este tipo de materiales, porque refleja un momento en el que hay una mayor visibilidad de estamentos sociales, y eso se produce fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo IV. Y el vestido es uno de las variables que nos permiten hablar de esa jerarquía social, también de elementos de identidad, porque a través del vestido podemos intentar entrever aspectos identitarios relacionados con las distintas ciudades que conforman el territorio que desarrolla sus prácticas en estos dos grandes santuarios territoriales. Acabas de dar un poco una pista que yo te iba a preguntar a continuación. Los santuarios no son templos al uso, tal y como lo pueda entender la gente, no son edificios construidos ex professo para el culto a divinidades, sino que son precisamente esos santuarios, lugares abiertos en plena naturaleza, identificados por su religiosidad con divinidades concretas, ¿no? ¿No es así? Por ejemplo, en el caso de Collado de los Jardines, de la Cueva de los Muñecos, es una grieta enorme abierta en la roca de la montaña, con un montón de huecos, de oquedades, en donde supuestamente los investigadores creen que se dejaban ahí los exvotos, ¿no es así? Sí. Efectivamente, son santuarios naturales, es decir, el marco natural físico es fundamental para este tipo de prácticas. No tenemos que olvidar que son santuarios que distan kilómetros del opium más cercano, ¿no? Creemos que los ritos se realizarían en fechas específicas, que la gente peregrinaría a ese tipo de espacios, y el marco natural en Collado de los Jardines es clarísimo, está en plena Sierra Morena. En Castellar, ahora un poquito más modificado por la extensión del cultivo del olivar, también sería un marco natural importantísimo que domina un valle fantástico, pero hay otra variable importante en la ubicación de estos santuarios, que son las vías de comunicación entre los territorios. Por Collado de los Jardines pasa una vía secundaria importante en Sierra Morena Oriental. A los pies de Castellar pasa la que luego se llamaría la vía Heráclea. Entonces, importantísimo esa red de comunicaciones. Se intenta buscar una conjunción de elementos que sean idóneos para la ubicación de estos espacios de culto.
Es curioso, además, recuerdo que visitando estos santuarios te lo pregunté, te lo comenté, que no... En otros lugares, por ejemplo, en donde hay puntos de la geografía con una religiosidad muy marcada, incluso la construcción de las grandes catedrales, de iglesias importantes en pueblos o ciudades, siempre están levantadas sobre antiguos santuarios, antiguos templos, que la tradición ha ido un poco evolucionando y transformando esas ideas religiosas, amoldándolas a los nuevos pueblos, a las nuevas culturas. Sin embargo, estos santuarios son construidos, son ubicados ex profeso en determinados lugares, buscando más una delimitación política, ¿no? Más que religiosa de estos espacios, ¿no es así? Claro, hay un factor político importante. En el caso de Collado Jardines puede existir cierto eco de tradición. Hay una pintura rupestre pequeña en el abrigo de un cérvido, pero bueno, es habitual por la zona. Tenemos grandes conjuntos rupestres en Sierra Morena, ¿no? En Castellar, ¿no? En Castellar se busca un lugar que se construye. Es decir, se talla, se adapta la cueva para las necesidades de las prácticas rituales, y en principio no tenemos ningún tipo de testimonio que hable de un espacio de culto que arranque de época anterior a la ibérica, al ibérico pleno, además. Estos santuarios se extienden por toda la geografía ibera. Si te parece, Carmen, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre otro de los grandes santuarios que hay en este caso en Albacete, que es el Cerro de los Santos. Por supuesto, muy bien. Cuando en el siglo XVI los agricultores de la localidad albaceteña de Montealegre del Castillo comenzaron a desforestar algunos de los cerros que rodeaban al pueblo, descubrieron unas extrañas imágenes de piedra de gran tamaño que identificaron con representaciones de santos. Pronto el nombre del Cerro de los Santos se hizo popular. Pero no será hasta el siglo XIX cuando empiecen las excavaciones más o menos científicas. Estas se prolongaron en el tiempo, siendo las más importantes las que llevara entre los años 1962 y 1963 Augusto Fernández de Avilés. Escuchamos a Segismundo Millán, uno de los operarios de aquellas míticas excavaciones en el Cerro de los Santos. Todos los días bajábamos a recoger las cosas con el tractor y el remolque, que siempre nos decía cuando había alguna estatua que se ve que porque claro, había unas que estaban mejor hechas que otras, como le he dicho a usted. Y la que podíamos poner la poníamos de pie, y la que no, pues se dejaba ahí en el suelo, porque a lo mejor era un cuerpo que iba sin pies y sin cabeza, pues sí, pues lo dejábamos en el suelo. Si los exvotos de piedra, aparecidos en el siglo XIX, se llevaron al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en esta ocasión Fernández de Avilés consiguió que las piezas se quedaran en Albacete. Entre los hallazgos del Cerro de los Santos podemos destacar no solamente los exvotos de piedras, sino también los restos de un santuario y algún enterramiento tardío. Nosotros lo único que sabíamos que iba labrando, salía, pues eso es la cabeza de un tío. Bueno, decíamos, ahora por recogerla, se limpiaba, la dejábamos allí. Y cuando salió la cabeza de la persona, que era una persona, porque claro, era una calavera. Salió igual, iba ahí para andando, y cuando sale rulando, y me acuerdo que él coge, le quita la tierra allí con las manos, y a la vuelta que volví para atrás, claro, él se quedó allí y salieron huesos. Piernas, de los brazos, y lo que no pudieron encontrar fue que buscaban el cementerio. Hubo quien habló de que los exvotos eran realmente esculturas egipcias. Sin embargo, esas figuras de tamaño y materiales muy variados eran la manifestación religiosa de un pueblo hasta el siglo XIX desconocido. Ser Historia, con Nacho Ares. Seguimos hablando de exvotos iberos, de la religiosidad del mundo ibérico, con Carmen Rueda, que es miembro del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Carmen, ¿qué diferencia hay, si es que existe alguna diferencia, entre estos pequeños muñecos, como decía la tradición popular, de los exvotos ibéricos encontrados en Jaén, y los santos, estas figuras enormes de más de 1 metro de altura de piedra encontrada en el Cerro de los Santos de Albacete?
principio la funcionalidad es la misma, son ofrendas a la divinidad. Cambia el formato, cambia el material, cambia posiblemente con seguridad la ubicación en el santuario, pero no dejan de ser representaciones de esos oferentes que van al santuario y como memoria, como recuerdo de su paso por el mismo, donan ese tipo de presentes. Pero ¿hay alguna explicación para responder a la pregunta de por qué un mismo pueblo con una misma cultura, en espacios diferentes, en este caso un poco más en el centro de la península, realiza otro tipo de ofrendas? ¿Se conservan, por ejemplo, lo pregunto también desde la ignorancia, exvotos de piedra en el sur de la península? Sí, bueno, y de terracota. Son dinámicas locales, son dinámicas sociales concretas. Entonces, bueno, la explicación está en que la religiosidad ibera no es en ningún momento ni homogénea ni genérica. En el caso de los santuarios de Jaén, en un momento un poquito más avanzado, encontramos esvotos de piedra, pero de pequeño formato, que representan en una imagen mucho más geométrica, una imagen que gustaba mucho a Picasso, por cierto. Representan ese tipo de a esas personas, esos hombres y mujeres que realizaban sus ritos de fecundidad, sus ritos de pareja, sus ritos de curación, de sanación en esos espacios de culto. Incluso los pequeños votos en barro, votos que parecen hechos por niños, que son pellas de barro que nosotros hacíamos con arcilla de pequeño, sirven al propósito en algunos casos y en algunos contextos. Porque no conservamos nada no conservamos descripciones de cómo eran esos rituales, la música que pudiera haber de fondo, los cantos, los gestos. Tenemos los gestos, sí, la imagen es un libro abierto, ¿no? Es como nos comunica sin palabras, pero no tenemos textos que apoyen nuestras investigaciones. Los textos son bastante tardíos y a veces muy indirectos, son fuentes romanas, ¿no? Pero bueno, la imagen, como digo, es para nosotros un libro abierto. La gestualidad sí se expresa a través de todas estas imágenes, de toda esta iconografía, una gestualidad muy codificada, muy específica, que se asocia a ritos concretos. Por ejemplo, los ritos de fecundidad femenina, y aparecen esas damas que separan su velo y muestran su vientre o muestran su pecho. Son gestos realmente expresivos, son gestos que nos permiten profundizar en ese tipo de cosas. Y esta ausencia de fuentes nos hace también ahondar en otro problema, ¿no? Que es desconocemos mucho de la religión ibérica. ¿Conocemos los nombres de los dioses, por ejemplo? Bueno, tenemos testimonios muy puntuales y todos de una época de primera romanización, ¿no? De la presencia temprana de Roma, por ejemplo. En un santuario cordobés, el santuario de Torreparedones, un santuario muy importante de la campiña cordobesa, hay un epígrafe que hace referencia a la dea Caelestis, que es una divinidad femenina que hunde sus raíces en la divinidad púnica Tanit. A pocos kilómetros de ese santuario, en el santuario de la campiña de Jaén, un santuario muy similar al de Torreparedones, el santuario de la Atalayuela, conservamos un epígrafe escrito en latín, pero un epígrafe que conserva el nombre ibérico de la divinidad y se llama Betatum. Son pocos de los testimonios, ¿no? Pocos de los testimonios que... Y en muchos casos contaminados, digo en el sentido de que un tanto romanizados, ¿no? Claro, la dea Caelestis es el paso previo ya a la adopción del nombre romano. Betatum sí es, creemos, un nombre plenamente ibérico, todavía no modificado por procesos de asimilación con la religión romana. Betatum sí es un nombre de una divinidad indígena.
Y hemos estado hablando de santuarios, templos. ¿Tenían, tal y como los entendemos, un templo, un edificio construido con una funcionalidad religiosa? ¿Tenían los antiguos iberos? Sí, por supuesto tenían sus edificaciones vinculadas a las prácticas religiosas. Tenían, por ejemplo, auténticos tesaurus, ¿no?, donde depositaban gran cantidad de ofrendas que quedaban incluso sepultadas con el paso de los años. Pero es ese tema del estudio arquitectónico de los santuarios iberos, en el que queda mucho por hacer, porque tenemos, por desgracia, son unos contextos que han sufrido junto a la necrópolis fuertes procesos de expolio en busca de todo este material. Entonces tenemos documentación muy sesgada y tenemos que recurrir a excavaciones de principios del siglo XX y a documentación a veces un poco confusa. Sí, en el Cerro de los Santos, ¿no?, había una suerte de edificio que se identificó con un santuario, con un templo, ¿no? Y que... Pero tenemos que tener cuidado porque la gran mayoría de estos santuarios tienen su fase romana, y en muchos casos se ha confundido. Sí, el edificio, por ejemplo, del Cerro de los Santos, los planos que yo he visto, es un edificio plenamente clásico. Vamos. Hay que tener cuidado con ese tipo de... Por eso queda mucho para hacer por el estudio arquitectónico de los espacios de culto ibero, queda mucho por hacer. Y si damos un paso hacia adelante, ¿la religión romana tomó algo de la religión ibera? Por supuesto, hay que olvidar la idea de que Roma llega aquí e implanta a la fuerza su cambia religión, todo, no, ni mucho menos. Hay un proceso mucho más lento, mucho más... son procesos que hay que verlo además en escala local. No se puede generalizar. Se ha generalizado mucho con el término romanización, que por cierto es un término que se cuestiona hoy en día en la investigación arqueológica, ¿no? Hay procesos locales en los que vemos cómo los aspectos de la ideología ibera se mezclan con la religiosidad púnica y con la religión romana. La verdad es que es un tema fascinante que, por desgracia, como yo decía en la entradilla, ha pasado de puntillas, ¿no? Quizá. Y es precisamente eso la última pregunta que te quería hacer, Carmen. ¿Por qué crees que el mundo ibérico, que es algo tan nuestro, ha quedado en un segundo plano y a la sombra de otras culturas como la griega o la romana? Yo creo que hay un trabajo muy importante de varias décadas y que se está haciendo muy bien, y que hay grupos de investigación centrados en la arqueología ibérica, y la arqueología ibérica se conoce en España y se conoce a nivel internacional. El problema es un problema que tiene que ver con la propia dinámica de la investigación arqueológica, incluso con moda. Hemos pasado por fases en las que todo lo que se veía era romano. Pero yo creo que eso ha cambiado, y no es de ahora, no es del siglo XXI, sino que desde los años finales de los 70, principios de los 80, se está haciendo una investigación arqueológica muy importante centrada en la arqueología ibérica, y experiencias como rutas, como Viaje al tiempo de los iberos, demuestra que hay una implicación social en el tema, y que la gente reconoce este tipo de patrimonio como un patrimonio autóctono, como un patrimonio suyo. Desde luego que sí. Quería acabar dando la página web www.viajealtiempodelosiberos.com, en donde se pueden descubrir no solamente los santuarios de los que hemos estado hablando, sino otros yacimientos ibéricos que nos acercan un poco a esa realidad de nuestro propio pasado, de nuestros orígenes, tiempo antes de la llegada de Roma, que nos ofrecen desde luego una cultura, por lo menos para mí, igual de fascinante que otras que podemos encontrar en el Mediterráneo, ¿no? No en vano se les ha llamado siempre los príncipes de Occidente. Carmen Rueda, del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Gracias, es un placer. Ser.
mundo ibérico, el mundo de los iberos o los íberos, a pesar de ser muy nuestro, es todavía uno de esos grandes desconocidos. Poco a poco, proyectos como el Viaje al tiempo de los iberos, de la Diputación de Jaén, nos acerca a la historia de este pueblo cuyo legado histórico y arqueológico es increíble, y esto hay que decirlo con letras mayúsculas. Los que seguís el programa y me conocéis sabéis que lo mío es la egiptología y que en muchos casos quizá dejamos un poco de lado lo que es realmente nuestro, nuestra verdadera arqueología, nuestra verdadera historia, y bueno, quizás hundido un poco en la sombra por estas otras grandes culturas contemporáneas de la antigüedad, ¿no?, como Grecia o Roma. Sin embargo, el mundo ibérico, sus santuarios y exvotos, ahora hablaremos de ellos, son una de esas señales de identidad de una cultura que paulatinamente fue disgregándose precisamente por el mundo romano, más o menos hace unos 2000 años. Carmen Rueda, bienvenida a Ser Historia. Hola. Lo primero, Carmen, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que no te encuentras bien, no has podido ir a la cadena SER en Jaén y nos atiendes desde casa, así que bueno, muchísimas gracias por este esfuerzo que haces en atendernos. Hay que decir que Carmen es miembro del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y es experta en todo aquello relacionado con el mundo de los exvotos, los santuarios y la religiosidad, los oferentes del Cerro de los Santos, que luego también hablaremos de ellas, algunas de más de 1 metro de altura. Sí. ¿En qué marco cronológico nos movemos? Cuando hablamos del mundo ibérico, de los iberos, de los íberos, ¿en qué marco nos movemos? En términos genéricos, ¿no? Uh-huh. Aunque tienen sus propias dinámicas particulares, porque el área ibérica es muy extensa y muy diversa. Estamos hablando de un finales del séptimo, principio del sexto, antes de nuestra era, hasta la plena adopción, que no es tampoco ni homogénea ni genérica, de Roma en la península ibérica, que depende de los territorios, de los intereses políticos y también de los focos de resistencia, que podría estar en términos genéricos el siglo I después de nuestra era. Uh-huh. Y estos exvotos de bronce, Carmen, ya en la temporada pasada tuvimos a Juan Eslava Galán hablándonos de los iberos, sí, y queríamos profundizar un poco precisamente en tu especialidad, en la religión. ¿Qué es un exvoto? ¿Cómo podríamos definir un exvoto ibérico? Bueno, un exvoto, en términos generales, es un icono, es un reflejo nunca directo, sino que está regido por una serie de códigos religiosos, ¿no? Y es una especie de reflejo del orante, del practicante, de sus peticiones y de su actitud de súplica. Uh-huh. Pensemos que cuando hablamos de exvotos son estas figuritas también, ¿no?, de tamaño muy variado, las encontramos sí, de metal, de bronce, que ahora hablaremos de ellas, o incluso mucho más grandes. Bueno, las de bronce suelen ser unos pocos centímetros, sí, y las de bronce, pues como las famosas damas. Hace más de 2000 años, los antiguos íberos hacían gestos rituales en sus santuarios. Gestos completamente idénticos a los que hoy realizamos en nuestras iglesias. Los exvotos ibéricos son la manifestación de una religiosidad cuya huella se ha perdido en las grietas de los lugares sagrados que los príncipes de Occidente tenían en la Baja Andalucía. Santuarios como Collado de los Jardines o la Cueva de la Lobera son la prueba más evidente del poder político y religioso de un pueblo cuyo legado hemos heredado envuelto en sombras. Conocidos en tiempos modernos como muñecos o confundidos con imágenes de santos, la intrahistoria de los exvotos ibéricos permite acercarnos a una sociedad de la que, a falta de poder descifrar su escritura, todavía cuenta con muchos enigmas por resolver. Ser Historia, cadena